Cambio climático, acciones, desafíos y el caso de Colombia. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, octubre 9 de 2023. Documento de la Universidad Nacional presentado para un programa ambiental de ACOPI Regional Cauca. Presentación. El calentamiento global ya advertido en los registros de la temperatura de la atmósfera terrestre es un fenómeno que igualmente estamos observando en Colombia con el deshielo de nuestros glaciares. Aunque el clima del planeta siempre ha variado, el problema es que el ritmo de estas variaciones que han surgido desde la revolución industrial y se acentuaron a principios del siglo XX se ha acelerado durante las últimas décadas, aunque el fenómeno puede tener entre sus causas cambios en la actividad solar, tal cual ocurrió pero con un enfriamiento entre 1550 y 1850 cuando se produjo una pequeña glaciación. El actual calentamiento también es el resultado del aumento de concentraciones de gases de efecto de invernadero asociados a la acción antrópica. Imagen: incremento de la temperatura global e influencia humana 1850-2020 según el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué se desarrolla en el mundo para mitigar el cambio climático? Uno de dos. 1. Ajustes al modelo energético, desarrollo de la energía nuclear y de fuentes alternas de energías renovables, solar, eólica, geotérmica, biomasa, biogás y energía hidráulica, hidroeléctrica y mareomotriz. Y el desarrollo del hidrógeno verde y azul, bombas de calor para el rediseño de sistemas de calefacción y aire acondicionado, el rediseño de electrodomésticos y nuevos sistemas de energía luminosa que sean ahorradores o LED. 2. Dieta bajo en carbono. Entre las tecnologías blandas están las prácticas culturales que adopta la población, como consumir menos carne y alimentos procesados y más frutas y productos bio, pero también evitar embalajes excesivos y productos intensivos en pesticidas y otros químicos, además de consumir productos de temporada. 3. Las 3 R de la sostenibilidad. Reducir, consumir menos y hacerlo de manera más eficiente. Reutilizar, aprovechar los mercados de segunda mano y practicar el intercambio. Reciclar envases y sustituir plásticos y reciclar residuos electrónicos y la basura que se genera en el hogar. Imagen: el cambio climático. Ilustración. ¿Qué se desarrolla en el mundo para mitigar el cambio climático? 2 de 2. 4. Políticas públicas, educación ambiental para la promoción de energías renovables, normas para un correcto etiquetado de productos donde se especifique el origen y naturaleza de los productos y la gestión de residuos al reciclar, reusar, planeación urbana con usos mixtos del suelo para reducir distancias entre la casa y el trabajo, impulsar además de techos y muros verdes los corredores ecológicos urbanos. 5. Reducción de emisiones, impulso al vehículo eléctrico y a combustibles ecológicos para aviones, restricción del uso del vehículo particular y proyectos de transporte colectivo e infraestructura para la movilidad autónoma y sostenible, implementación de sistemas de transporte público integrados y sostenibles y fomento de la movilidad autónoma. Más bosques, políticas de pago de servicios ambientales, apoyo a programas de reforestación de cuencas, plantaciones de árboles en rondas hídricas y cuencas abastecedoras, implementación de estrategias de monitoreo satelital para prevenir desastres y mitigar el riesgo de incendios, exigir la certificación o sello que asegure el origen sostenible de la madera. Imagen: clima, incremento global de la temperatura 2070-2100 y desastres por eventos extremos en Colombia.
Colombia, ¿cómo estamos y qué se hace? Uno de dos. En Colombia, donde se han perdido 6 de cada 10 humedales desde 1900 y tras haber reducido en 200 años los bosques de niebla al 25%, los bosques secos al 8% y los guaduales al 4%, y de haber arrasado las rondas hídricas, dada la vulnerabilidad social, el descontrol hídrico y pluviométrico y la carga de 150 millones de toneladas de sedimentos que llegan cada año al Caribe por el río Magdalena, con lo cual, además del blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, también la pesca se ha reducido al 10%. Preguntémonos qué hacer para frenar la erosión continental que afecta al 80% de la región andina, lo que incluye los frágiles ecosistemas del Caribe continental colombiano, a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha formulado una política nacional de cambio climático y de que entidades públicas y privadas vienen implementando valiosas acciones de mitigación del impacto del cambio climático, pero todavía sin resultados significativos dada la magnitud del problema. Imagen Colombia, cuenca del Cauca Magdalena y escenario de cambio climático al 2100. Colombia, ¿cómo estamos y qué se hace? 2 de 2. Añádese que aunque Colombia aporta actualmente el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, gracias a que el 70% de su arco energético es de origen hidráulico, se ha comprometido en 2020 a reducir en un 51% sus emisiones para el año 2030, y el gobierno nacional ha venido adelantando todos los esfuerzos necesarios para renovar este compromiso al crear el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, donde el norte ha sido alcanzar las metas nacionales de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, aunque también se requieren cambios estructurales de tipo cultural como los siguientes. En movilidad, usar el transporte público, vehículos compartidos y transporte autónomo, bicicleta y caminada. En el campo, modelos agroforestales y silvopastoriles, estufas de leña eficiente, recuperar rondas hídricas y reciclar aguas lluvias. En la oficina, apagar los equipos electrónicos, reducir impresiones e instalar bombillos ahorradores o LED. En la casa, recolectar el agua de la ducha, usar sanitarios ahorradores, aprovechar la luz natural y utilizar bombillos eficientes. Imagen cambio climático en Colombia, ecosistemas en riesgo y distribución del riesgo y capacidad adaptativa en los mapas del IDEAM. Impactos globales del cambio climático. Muchos de los impactos del calentamiento global son ya irreversibles según la última evaluación de Naciones Unidas, y dado que más del 40% de la población mundial es altamente vulnerable al clima, máxima ahora que la huella ecológica en promedio, cuyo valor per cápita es 2,7 hectáreas, supera la biocapacidad del planeta estimada en 1,6 hectáreas por persona, con la pérdida de ecosistemas y especies vitales, al igual que de las fuentes de agua, se afectarán la seguridad alimentaria y los puestos de trabajo. Igualmente, se incrementará la población de desplazados por hambrunas y desastres asociados a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como inundaciones y olas de calor. Además, entre otros impactos negativos, dado que los océanos seguirán calentándose y se volverán más ácidos al tiempo que los glaciares de montaña y polares continuarán derritiéndose, se afectarán no solo la economía de las poblaciones que viven del mar, sino también amplias áreas costeras por erosión marina. Imagen, Objetivos del Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas y huella ecológica en hectáreas per cápita por países. Impacto para Colombia del cambio climático. Las consecuencias del cambio climático para Colombia serán letales por los pasivos ambientales fruto de la desproporcionada intervención humana, mientras que la migración de las zonas de vida en 170 metros de altitud por grado centígrado, conforme el clima varíe, pasará factura a cientos de especies amenazadas en un escenario de ecosistemas fragmentados, también al ponerse en riesgo de colapso al 86% del patrimonio natural de la región andina, según el Instituto Alexander
von Humboldt, se incrementará la erosión en nuestras costas y litorales, lo que incluye el archipiélago de San Andrés, y se afectarán los ecosistemas costeros por el aumento en el nivel del mar, a lo que se suma el riesgo de desabastecimiento de agua en 235 cabeceras del país andino, según la Defensoría del Pueblo, y la ocurrencia de mayores desastres por avenidas torrenciales e inundaciones. Estos desastres en periodos invernales se explicarían por pasivos ambientales en laderas inestables de fuerte pendiente y por avenidas torrenciales en poblados que invaden las rondas hídricas. Imagen Colombia, coberturas forestales al 2012 y vulnerabilidad al cambio climático. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía. Documento para Copi Cauca, Manizales, 19 de octubre de 2023, portada de las 4 estaciones y contraportada Ola de calor con el Niño 2023. Fuentes bibliográficas y de consulta, una de dos. Acciones mundiales para contener el cambio climático. Adaptación al cambio climático, una mirada desde Colombia. Así nos afecta el cambio climático. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Cambio climático en Colombia. Cambio climático, energía y derechos humanos. Colombia, convivir con el clima extremo. Colombia, problemáticas ambientales en zonas costeras. Colombia, retos y desafíos del cambio climático. Crisis del clima y el calentamiento global. ¿Qué? De la amenaza climática a la gestión del riesgo. Desafíos futuros, ciudades sostenibles e incluyentes. Dinámicas del clima andino. El cambio climático y sus efectos. Fuentes bibliográficas y de consulta, 2 de 2. Fragmentación urbana y clima en Colombia, gestión territorial regional y cambio climático. Hacia la sustentabilidad urbana o una visión prospectiva. La adaptación de la ciudad al trópico andino. La creciente amenaza climática, la emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Lucha contra el cambio climático, manual de lucha contra el cambio climático, océanos, ecosistemas vitales amenazados. Ola de calor en la antesala del Niño. ONG de Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Páramos, ecosistemas vulnerables al cambio climático. Y Sol, Clima y Calentamiento Global. Muchas gracias.